Nadie espera encontrar su propia alma mirando a los ojos de un extraño. Pero eso es exactamente lo que sucedió en una tranquila tarde de otoño, dentro de una biblioteca olvidada en el centro de Portland. Dos hombres entraron por la misma puerta al mismo tiempo. Ninguno de los dos sabía que ese encuentro cambiaría todo, no porque fueran el destino del otro, sino porque eran el reflejo perfecto del mismo vacío. El primero se llamaba Tomás, 42 años, ingeniero de software jubilado anticipadamente, lo suficientemente rico como para no volver a trabajar nunca más, lo suficientemente vacío como para sentir que nunca has vivido. Entró a la biblioteca porque estaba cansado de leer sobre propósitos en libros de autoayuda que solo vendían ilusiones empaquetadas en cubiertas brillantes. El segundo fue David, 37 años, profesor de filosofía en paro, lo suficientemente pobres como para sentir la presión de cada factura vencida, lo suficientemente inquietos como para saber que el dinero nunca resolvería lo que duele por dentro. Entró a la biblioteca porque estaba huyendo de su propia mente, de las preguntas sin respuesta, del peso de enseñar la virtud sin haberla encontrado nunca. Se miraron por un segundo, solo uno, y algo pasó. No fue amor, no fue admiración, fue un reconocimiento, como si cada uno viera su propia sombra en el otro, vestido con un cuerpo diferente, hablando con una voz diferente, pero llevando el mismo peso sobre sus hombros. Aristóteles decía que reconocemos en el mundo lo que ya existe dentro de nosotros, y en ese instante, ambos reconocieron el vacío. Tomás desvió la mirada primero. Caminó hasta la sección de filosofía antigua, como si estuviera buscando algo que ni siquiera él podía nombrar. David se quedó quieto unos segundos, sintiendo la extraña incomodidad de haber sido visto, realmente visto, por alguien que ni siquiera sabía su nombre. La bibliotecaria, una señora de cabello blanco y mirada cansada, los observó a ambos desde lejos. Ella conocía ese tipo de hombre. Llegaron en silencio. Hojearon libros sin leer. Se fueron sin llevarse nada. Buscaban respuestas donde solo había páginas. Tomás tomó un libro al azar. Ética a Nicómaco. Lo abrió hasta la mitad, leyó una línea sin entender y lo cerró herméticamente. David se acercó al mismo estante, dudó y tomó exactamente el mismo libro, pero de otro estante. Ninguno de los dos se dio cuenta de que estaban leyendo al mismo autor. Todavía. Entonces ocurrió el primer evento que cambiaría todo. El bibliotecario se acercó a Tomás y le dijo con voz firme: «Estás buscando algo que no está aquí». Tomás miró hacia arriba, confundido. ¿Cómo esto? Este libro habla del término medio, sobre el equilibrio. Pero no estáis desequilibrados por falta de conocimiento. Estás desequilibrado porque has dejado de actuar. La lectura no lo curará. Ella se dio la vuelta antes de que él pudiera responder. David escuchó todo. Se suponía que no debía oírlo, pero lo hizo, y sintió como si esas palabras hubieran sido pronunciadas directamente en su pecho. También había dejado de actuar. Llevaba años inactivo, escondiéndose detrás de teorías, conceptos, clases que daba sin creer. En ese momento, algo invisible empezó a formarse entre los dos hombres. Un misterio. ¿Por qué ese bibliotecario sabía tanto sobre Tomás? ¿Cómo podía ver algo que él apenas podía admitir ante sí mismo? ¿Y por qué David sintió que esas palabras también iban dirigidas a él? Tomás volvió a dejar el libro en el estante, pero antes de irse, hizo algo inesperado. Miró a David y dijo: «Tú también lo escuchaste, ¿no?» David asintió lentamente. «Escuché». «¿Y sentiste que era para ti?» «Lo sentí». Silencio. Entonces Tomás extendió la mano. Tomás, David, se dieron la mano. Y en ese simple gesto comenzó algo que ninguno de los dos todavía entendía. Un viaje reflejado. Dos hombres diferentes, que vienen de lugares opuestos, pero que se dirigen hacia el mismo destino, el despertar. ¿Pero despertar de qué? Esa fue la pregunta que ninguno de los dos pudo responder. Todavía. Aristóteles dijo que todo cambio comienza con un principio interno, un punto de movimiento que surge cuando el alma reconoce que está dormida. Y tanto Tomás como David estaban a punto de descubrir que despertar duele, porque significa mirar todo lo que ignoraste. Si sientes que esta historia toca algo dentro de ti, suscríbete al canal. Recién estamos comenzando el viaje y es mucho más profundo de lo que imagina. Cuando salieron de la biblioteca, ya era de noche. Ninguno de los dos sabía que regresarían allí al día siguiente, ni siquiera si el bibliotecario lo esperaba.
porque ella no era solo una bibliotecaria. Ella fue el primer espejo. Al día siguiente, Thomas se despertó sintiendo que había olvidado algo importante. No era un objeto, no fue un compromiso, era una pregunta, el mismo que lo había perseguido durante años, pero que ahora parecía más fuerte, más presente, imposible de ignorar. Se levantó, preparó café, miró por la ventana del apartamento vacío y se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. No hay trabajos esperando, no hay gente llamando, solo él y el silencio. Y esa pregunta martilla a Ing dentro del pecho. David se despertó en el sofá de la sala. Había dormido allí porque la cama le parecía demasiado grande para una sola persona. Abrió los ojos y vio montones de libros esparcidos por el suelo. Filosofía, ética, metafísica. Todos leídos, todo subrayado. Ninguno de ellos había resuelto nada. Se preguntó, por enésima vez, por qué seguía enseñando algo que no podía vivir. Y entonces se acordó del bibliotecario, de sus palabras. Estás desequilibrado porque has dejado de actuar. La lectura no lo curará. Se levantó lentamente, como si su cuerpo pesara más de lo que debería. Sin pensarlo mucho, se puso el abrigo y salió. Sus pasos lo llevaron de regreso a la biblioteca. No decidió ir, simplemente lo fue. Cuando llegó, encontró a Thomas ya sentado en una de las mesas del fondo, hojeando el mismo libro que ayer. Ética a Nicómaco. Esta vez, realmente leyó. David vaciló en la entrada. Una parte de él quería irse, pero algo más fuerte lo empujó hacia adentro. Caminó hasta la mesa y se sentó frente a Thomas, sin pedir permiso. Thomas levantó la vista, sorprendido pero no molesto. «Tú también has vuelto». Regresé. «¿Por qué?» David tardó un poco en responder. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi un susurro. Porque esa mujer dijo algo que necesitaba escuchar. Y no sé qué hacer con eso. Thomas cerró el libro lentamente y apoyó los codos sobre la mesa. Ella dijo que dejé de actuar. Y ella tiene razón. Me detuve. Han pasado años. Construí toda una vida sin hacer nada que realmente importara. David asintió, como si entendiera perfectamente. Hice lo contrario. Pasé años actuando, enseñando, hablando. Pero nada de lo que hice tenía esencia. Fue solo un movimiento vacío. Entonces ambos se detuvieron. Uno por exceso de control. Otro por falta de convicción. Y allí, sentados uno frente al otro, notaron algo aterrador. Eran caras opuestas de la misma moneda. Thomas tenía recursos pero no dirección. David tenía un propósito teórico, pero no tenía fuerzas para ejecutarlo. Juntos tal vez formaron una persona completa. Separados, eran solo mitades rotas. La bibliotecaria apareció de la nada, como si hubiera estado esperando ese momento. Colocó 2 libros sobre la mesa, uno frente a cada hombre. «Para ti», dijo señalando a Tomás. «Aristóteles sobre el coraje». «Y para ti», dijo mirando a David. «Aristóteles sobre la templanza». Ella sonrió de una manera extraña, casi triste. «Ambos buscáis el equilibrio, pero están buscando en el lugar equivocado». Tomás frunció el ceño. «¿Dónde deberíamos mirar?», señaló a David. «En eso». Luego señaló a Tomás. «Y en ello». Antes de que alguien pudiera preguntar qué significaba eso, ella se alejó y desapareció entre los estantes. David miró a Tomás. Tomás miró a David. Ninguno de los dos entendió, pero algo dentro de ellos sabía que era verdad. Se llevaron los libros. Tomás abrió el suyo y leyó la primera línea en voz alta. «El coraje no es la ausencia de miedo. Está actuando a pesar de ello». David abrió el suyo y lo leyó también. «La templanza es no negar los deseos. Se trata de elegir los adecuados». Silencio. Entonces Tomás dijo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. ¿Qué pasa si ambos nos equivocamos en lo que buscamos? ¿Qué pasa si el problema no es una falta de propósito, sino una falta de acción junto con un propósito? David respiró hondo. ¿Estás diciendo que nos necesitamos unos a otros? No sé, pero supongo que estoy diciendo que no iré solo a ninguna parte. ¿Y tú? David se miró las manos. Ni. Permanecieron allí durante horas, hablando, leer pasajes en voz alta, discutir ideas que nunca le habían dicho a nadie. Tomás habló de la soledad de tenerlo todo y no sentir nada. David habló de la vergüenza de predicar virtudes que nunca cultivó.
Y cuanto más hablaban, más se daban cuenta de que estaban describiendo la misma herida, solo que vista desde diferentes ángulos. Cuando la biblioteca empezó a cerrar, se fueron juntos. Caminaron por las calles sin rumbo fijo, hasta que Thomas se detuvo frente a un pequeño café y dijo: «Normalmente vengo aquí solo. Cada tarde. Me siento, tomo un café y me voy a casa». David miró el lugar. Se sintió acogedor. Nunca entro en lugares así. Siempre pienso que no merezco descansar. Tomás sonrió levemente. Entonces tal vez necesites aprender a descansar. Y necesito aprender a hacer algo más allá de eso. Entraron. Se sentaron. Pidieron café. Y por primera vez en años, ninguno de los dos se sentía completamente solo. Pero todavía algo andaba mal. Algo que ninguno de ellos podría nombrar. Como si estuvieran siendo observados. Observó. Probado. Thomas miró por la ventana y vio una sombra al otro lado de la calle. Detener. Propiedad. Observando. Él parpadeó. La sombra desapareció. ¿Viste esto? David miró pero no vio nada. ¿Qué? Tomás negó con la cabeza. Nada. Se olvida. Pero no fue nada. Y él lo sabía. Algo estaba pasando. Algo más grande que dos hombres reunidos en una biblioteca. Algo que aún no había sido revelado. Cuando regresaron a casa esa noche, ambos sintieron lo mismo. La sensación de que habían cruzado una línea invisible. Y no hubo vuelta atrás. Aristóteles decía que el camino hacia la virtud comienza con una elección, pero nunca dijo que sería fácil. Tampoco sería seguro. Thomas se acostó en la cama y cerró los ojos. Pero no pudo dormir, porque la sombra que vio en la calle seguía ahí, dentro de tu mente. David tampoco durmió, porque algo dentro de él lo sabía. Esa bibliotecaria no era quien parecía. Y el encuentro con Thomas no fue una coincidencia. Fue a propósito. ¿Pero por quién? ¿Y por qué? Pasaron 3 días. Thomas y David se reunían en la biblioteca todas las tardes, sin combinar. Simplemente aparecían al mismo tiempo, se sentaban en la misma mesa, leían los mismos textos, como si una fuerza invisible los arrastrara hacia allí. El bibliotecario nunca volvió a hablarles directamente, pero siempre dejaba libros nuevos sobre la mesa, siempre los libros correctos, siempre en el momento adecuado. Thomas empezó a notar algo extraño. Cada libro que le dejó trataba sobre acción, movimiento y coraje, como si supiera exactamente a qué tenía que enfrentarse. David notó lo contrario. Sus libros hablaban de pausa, reflexión, templanza, como si estuviera tratando de enseñarle a dejar de meterse en su propia cabeza. Una tarde, Thomas llegó temprano. La biblioteca estaba vacía, demasiado silencioso. Caminó hasta el mostrador y llamó a la bibliotecaria. Nadie respondió. Luego hizo algo que normalmente nunca haría. Pasó detrás del mostrador. Abrió la puerta que conducía a su oficina. Lo que vio lo dejó sin aliento. Paredes cubiertas de notas, decenas de nombres escritos en papel pegado, fotos, fechas, y en el centro de todo, 2 fotografías de gran tamaño, uno de Tomás, otro de David. Debajo de cada foto, una palabra. Tomás, parálisis. David, dispersión. Y debajo de ambos, escritas con bolígrafo rojo, las palabras: espejos del mismo vacío. Se necesitan unos a otros para despertar. Sintió que su corazón se aceleraba. Sacó su celular para tomar fotografías, pero antes de que pudiera, escuchó pasos detrás de él. Era ella, el bibliotecario. Pero ahora su rostro era diferente, más difícil, más serio. No deberías estar aquí. Thomas dio un paso atrás, pero no apartó la mirada. ¿Quién eres? ¿Por qué haces esto? Suspiró, como si ya hubiera esperado esa pregunta. Mi nombre es Elena, y no soy bibliotecario. Thomas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces, ¿qué eres? Un observador. Alguien que identifique a las personas atrapadas en medio de la carretera. Personas que tienen potencial pero no pueden moverse por sí solas. Apretó los puños. ¿Nos estás utilizando? Helen sacudió la cabeza lentamente. No, estoy ofreciendo una oportunidad. Ambos estaban muriendo lentamente. Los puse a ustedes en la misma habitación. El resto es tu elección. Thomas volvió a mirar las fotos de la pared. ¿A cuántas personas le has hecho esto? Montón de. Algunos despertaron. Otros prefirieron seguir durmiendo. Se sintió enojado. Pero también sintió algo más profundo.
curiosidad, miedo y una extraña gratitud. Sabías que volvería aquí hoy. Sabía que entraría a esta oficina. Helen sonrió levemente. Lo sabías, porque estás empezando a actuar. Y actuar significa buscar respuestas. No aceptes simplemente lo que te dan. En ese momento, la puerta se abrió. David entró. Se detuvo cuando vio a Thomas allí, parado en medio de la oficina. ¿Qué? Helen se volvió hacia él. Bienvenido, David. Yo también te estaba esperando. David miró a su alrededor. Vi las paredes, las fotos, su propio rostro allí. No gritó, no funcionó. Se limitó a mirar a Helen con ojos cansados. Entonces todo fue mentira. No fue una coincidencia. Fue manipulación. Elena se cruzó de brazos. Llámalo como quieras. Pero responde una cosa. ¿Te habrías despertado solo? David guardó silencio. Porque sabía la respuesta. No, no lo habría hecho. Tomás tampoco. Y en ese momento, ambos comprendieron algo devastador. Estaban siendo guiados, dirigidos por alguien que vio más allá de ellos. Y eso los asustó. Pero también les intrigó. Helen se acercó a la pared y arrancó las 2 fotografías. Nos entregó uno a cada uno de nosotros. Ambos vinieron aquí buscando un propósito. Pero el propósito no es algo que se encuentre en los libros. Es algo que se construye con opciones. Pequeño, a diario, difícil. Thomas miró la foto que tenía en las manos. ¿Y qué quieres de nosotros? Helen respiró hondo. Nada. Pero haré una propuesta. Tienes una semana, 7 días. Durante estos días cada uno hará algo que teme, algo que evitó toda su vida. Thomas, actuarás sin garantías. David, dejarás de pensar y simplemente sentirás. Tomás frunció el ceño. ¿Qué pasa si no lo logramos? Helen se encogió de hombros. Luego vuelves a la vida que tenías antes. Y busco a otras personas. David dio un paso adelante. ¿Y si lo logramos? Ella sonrió. Entonces descubres quién eres realmente. Silencio. Los 2 hombres se miraron. No necesitaban decir nada. Ambos lo sabían. Ellos aceptarían. Porque negarse sería volver al vacío. Y eso, ahora, parecía peor que cualquier miedo. Entonces ya está decidido, dijo Helen. De aquí en adelante ya no vienes aquí. Entras al mundo. Y actuarán. Thomas y David salieron juntos de la biblioteca. Pero esta vez algo había cambiado. Ya no eran solo 2 desconocidos que se conocieron por casualidad. Eran 2 espejos que empezaban a reflejar algo nuevo. Algo más fuerte. Tomás miró a David. ¿Qué tienes miedo de hacer? David respiró hondo. Tengo miedo de conectarme realmente con alguien. Para ser visto sin filtros. ¿Y tú? Tomás vaciló. Tengo miedo de fracasar. De intentar algo y descubrir que no soy lo suficientemente bueno. David asintió. Entonces necesito abrirme. Y hay que correr riesgos. Exactamente. Caminaron en silencio durante unos minutos, hasta que Thomas se detuvo y dijo algo que lo sorprendió a él mismo. Voy a empezar un proyecto. Algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve el coraje. David lo miró. ¿Qué? Thomas sonrió torcidamente. No lo sé todavía, pero lo descubriré. ¿Y tú? David tragó. Voy a llamar a alguien a quien rechacé. A alguien a quien lastimé al no poder estar presente. Thomas puso su mano sobre el hombro de David. Entonces lo hacemos juntos. Cada uno enfrenta su propio miedo. Y nos volveremos a encontrar en 7 días. Conjunto. Se dieron la mano. Y por primera vez desde que se conocieron, sintieron algo parecido a la esperanza. Pero esa noche, cuando todos regresaron a casa, la realidad golpeó fuerte. Thomas se sentó en el sofá y se dio cuenta de que no sabía por dónde empezar. David tomó su teléfono y vio su nombre en la pantalla. Emma, tu hermana, la persona a la que había abandonado emocionalmente años atrás. Se estrelló. Aristóteles decía que el primer paso es siempre el más difícil, porque es el paso que rompe la inercia. Y tanto Thomas como David estuvieron a punto de descubrir que romper la propia inercia duele más que cualquier golpe externo, porque significa afrontar todo lo que evitaste. Thomas sacó un cuaderno. Escribió en la parte superior de la página: ¿qué es lo que realmente quiero hacer? Se quedó mirando la hoja en blanco durante horas. No llegó nada. David sostuvo el teléfono en sus manos. Su dedo se cernió sobre el botón de encendido, pero no pudo presionar. Ambos durmieron esa noche sintiéndose derrotados. Pero algo había empezado.
Un movimiento interno. Pequeño. Casi invisible. Pero real. Y Helen lo sabía. Porque estaba mirando. Siempre lo ha sido. Pero lo que ninguno de los dos sabía todavía era que Helen no estaba sola. Había otra persona involucrada. Alguien que también los observó. Pero con intenciones completamente diferentes. El cuarto día, Thomas se despertó a las 5 de la mañana. No porque quisiera, sino porque algo dentro de él no le dejaba dormir más. Sacó el cuaderno donde había escrito la pregunta días atrás. ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? Y esta vez llegó la respuesta. Clara. Aterrador. Verdadero. Quería enseñar. No en las universidades, no en discursos motivadores vacíos. Quería enseñar a la gente que estaba donde él estaba. Gente con recursos pero sin dirección. Personas ricas en dinero y pobres en significado. Respiró hondo. Escribió el plan. Simple. Directo. Sin garantías. Se abriría un espacio. Un lugar donde las personas perdidas pudieran encontrarse a sí mismas. No cobraría nada al principio. Yo simplemente lo haría. Pero para ello necesitaría algo que nunca tuvo. Coraje para fallar delante de todos. David, por otro lado, aún no había llamado a Emma. Lo intenté 3 veces. En los 3 casos colgó antes de que sonara el teléfono. Hasta que en la mañana del 5.º día recibió un mensaje. No era de ella. Era de un número desconocido. El mensaje simplemente decía: ella todavía está esperando. David sintió que se le oprimió el pecho. ¿Quién eres? Él volvió a escribir. La respuesta llegó rápidamente. Alguien que sepa lo que estás evitando. Llámala. Hoy. Miró a su alrededor, como si alguien lo estuviera observando. Pero estaba solo, o al menos eso parecía. Con manos temblorosas, finalmente presionó el botón. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3. Entonces ella respondió. ¿Hola? La voz de Emma era suave, cansado, pero sigue siendo familiar. David se quedó atascado. No podía hablar. ¿Hola? ¿Quién es? Respiró hondo, cerró los ojos, y él dijo: soy yo, Emma, soy yo. Silencio al otro lado, lejos, pesado. Entonces ella habló, su voz ahora temblaba. David sintió que le ardían los ojos. Y, soy yo. Emma empezó a llorar. No fue un llanto de enojo, fue un grito de alivio, del viejo dolor que finalmente encuentra una salida. Desapareciste. Me abandonaste. Lo sé. Lo sé. Lo lamento. Han pasado años, David. Años. No intentó justificarse. No intentó dar explicaciones. Simplemente dejó que el silencio cargara con el peso de la verdad. Hasta que ella dijo algo que lo destruyó. Todavía te quiero. Pero no sé si puedo perdonarte. David tragó. Entiendo. Y no estoy pidiendo perdón ahora. Solo quería que supieras que nunca dejé de pensar en ti. Y que me equivoqué. Completamente equivocado. Emma respiró hondo al otro lado de la línea. ¿Por qué ahora, David? ¿Por qué después de tanto tiempo? Porque estaba muerta por dentro. Y alguien me mostró que todavía podía despertar. Hablaron durante 2 horas. Sin resolución miraron todo. Pero abrieron la puerta. Y David sintió, por primera vez en años, que estaba verdaderamente presente. Vivo. Entero. Mientras tanto, Thomas hizo algo aún más radical. Alquiló un pequeño espacio en el centro de la ciudad. Coloqué un anuncio simple en línea. Grupo gratuito para personas que lo tienen todo pero sienten que no tienen nada. Primera reunión. Sábado, 7 de la tarde. Esperaba que nadie apareciera. Pero el sábado, cuando llegó al espacio, había 12 personas esperando en la puerta. 12 extraños. Todos con la misma expresión. Perdido. Vacío. Buscando algo. Thomas casi se escapa. Casi cerró la puerta con llave y se fue. Pero entonces recordó las palabras de Helen. Actuar sin garantías. Abrió la puerta. Entra. La gente entró. Se sentaron en círculo. Al principio nadie habló. Hasta que Thomas respiró hondo y dijo: mi nombre es Tomás. Y no sé qué estoy haciendo aquí. Solo sé que pasé años de mi vida acumulando cosas y sintiéndome vacío. Y si estás aquí, tal vez sientas lo mismo. Una mujer levantó la mano con timidez. Siento. Tengo una empresa, 3 autos, una casa enorme.
y todas las noches lloro solo porque no sé por qué estoy vivo. Otro hombre habló. Vendí mi startup por millones, y pensé que sería feliz, pero me quedé más solo. Uno por uno, todos empezaron a hablar. Y Thomas se dio cuenta de algo poderoso. No necesitaba tener respuestas. Solo necesitaba crear el espacio, y la gente se cura compartiendo la verdad. Aristóteles decía que la virtud se construye en comunidad. Nadie se despierta solo. Y en esa habitación, Thomas entendió. Él no estaba allí para salvar a nadie. Yo estaba allí para caminar. Al final de la reunión, todos se fueron diferentes. No curado, pero menos solo. Thomas cerró la puerta y se sentó en el suelo. Él lloró, no por tristeza, pero alivio, porque finalmente había hecho algo que importaba. David y Thomas se encontraron al día siguiente, en un banco del parque, lejos de la biblioteca, lejos de Helena. Ahora solo estaban ellos dos. Llamé a mi hermana, dijo David. Tomás sonrió, y comencé el grupo. David lo miró sorprendido. ¿Grave? ¿Cómo fue? Aterrador, libertador, real. Permanecieron en silencio por un rato, hasta que Thomas dijo algo que lo cambió todo. Creo que Helen tenía razón. Nos necesitábamos el uno al otro. No ser iguales, pero aprender lo que el otro ya sabía. David asintió. Me enseñaste cómo actuar. Y te enseñé a sentir. Exactamente. Pero entonces sucedió algo extraño. Un hombre se acercó a ellos. Alto, bien vestido, mirada fría. Se detuvo frente a los dos y dijo: Entonces sois sus elegidos. Thomas y David se miraron confundidos. ¿Quién eres? El hombre sonrió. Un camino amargo. Soy Marco. Y Helen me hizo lo mismo hace 5 años. Tomás se puso de pie. ¿Y qué pasó? Marco apartó la mirada. Me desperté. Cambié mi vida. Me convertí en alguien a quien respetaba. David frunció el ceño. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque descubrí algo que aún no sabes. Helen no hace esto gratis. Ella carga. Thomas sintió un escalofrío. ¿Cargar qué? Marcus lo miró directamente a los ojos. Ella exige lealtad. Ella espera que hagas lo que ella hizo, que busquen a otras personas, que se conviertan en observadores, que dediquen su vida a esto. David negó con la cabeza. Eso no es cobrar, se trata de seguir adelante. Marcus se rió sin humor. Eso es lo que pensé también, hasta que descubres que ella no acepta negativas. Silencio pesado. ¿Qué quieres decir con eso? Marco dio un paso atrás. Solo vine a advertirte. Si intentas irte, ella no te dejará. Ella nunca se va. Antes de que alguien pudiera responder, Marcus se dio vuelta y se alejó. Thomas y David se quedaron quietos. Tratamiento. ¿Entonces todo esto fue una trampa? David respiró hondo. No sé, pero ahora entiendo por qué nos observaba tanto. Thomas apretó los puños. Necesitamos hablar con ella. Ahora. Regresaron a la biblioteca, pero cuando llegaron, encontraron las puertas cerradas. Una nota pegada afuera. Pasaste la prueba. Ahora viene la verdadera elección. Nos veremos mañana. Mismo lugar. Medianoche. Helena. Tomás miró a David. ¿Vas a ir? David vaciló, pero luego asintió. Voy. Porque necesito saber la verdad. Tomás estuvo de acuerdo. Yo también. Aún no lo sabían, pero el giro que les esperaba a medianoche lo cambiaría todo. Porque Helen no era quien pensaban que era. Y Marcus no estaba mintiendo. Pero tampoco estaba diciendo toda la verdad. Aristóteles decía que el verdadero conocimiento llega cuando dejamos de aceptar respuestas fáciles. Y Tomás y David estaban a punto de descubrir una verdad que nadie les dijo. Sobre Helena, sobre su propósito y sobre el precio real del despertar. Medianoche. La biblioteca estaba completamente a oscuras. Tomás y David llegaron juntos, tensos pero decididos. La puerta principal estaba entreabierta. Entraron lentamente. El silencio fue pesado. Entonces se encendió una luz al fondo. Era Helena, sentado en la misma mesa donde empezó todo. Pero esta vez, su rostro era diferente. Cansado, vulnerable, humano. Tú viniste. Tomás se cruzó de brazos. Marcus nos buscó. Nos dijo cosas. Helen suspiró profundamente. Pensé que él haría eso. Entonces, ¿es verdad? ¿Nos manipulaste? Helen los miró a los dos con profunda tristeza. La manipulación implica mentir.
Nunca mentí. Solo te puse en el camino. El resto fue tu elección. David dio un paso adelante. Marcus dijo que exiges lealtad. Helen cerró los ojos por un momento. Marco está enojado. Con razón. Pero no entendió toda la verdad. Thomas sintió que su ira aumentaba. Entonces explica. Elena se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Hace 20 años, yo estaba donde tú estabas. Perdido. Vacío. Hasta que alguien hizo por mí lo que yo hice por ti. Esa persona se llamaba Richard. Él me salvó. Pero murió hace 5 años. Solo. Porque dedicó toda su vida a despertar a los demás y se olvidó de vivir la suya. David sintió un nudo en la garganta. Y tienes miedo de hacer lo mismo. Helen asintió. Tengo miedo de que si me detengo, todo perderá su sentido. Así que sigo. Pero también me pierdo en el proceso. Silencio. Tomás miró a David. Entonces finalmente habló. No nos debes nada, Helen. Y no te debemos nada. Helen pareció sorprendida. David estuvo de acuerdo. Nuestro despertar no os pertenece, nos pertenece. Helen sintió que le ardían los ojos. Pero entonces, ¿quién continuará? Tomás dio un paso adelante. Lo haremos, pero a nuestra manera. No porque tengamos que hacerlo, sino porque elegimos. Helen los miró a los dos como si estuviera viendo algo por primera vez. Tú entiendes. David sonrió levemente. Aristóteles decía que la virtud no es una obligación, es libre elección. Tomás estuvo de acuerdo. Nos mostraste el camino. Pero ahora debes dejarnos caminar solos. Y necesitas caminar el tuyo. Helen volvió a sentarse. Se cubrió la cara con las manos. Y por primera vez en años, lloró. No por tristeza, pero alivio. Tomás puso su mano sobre su hombro. Gracias, Elena. Pero ahora eres libre. ¿Gratis? David asintió. Libre para vivir tu propia vida. Para saber lo que quieres. Helen respiró hondo. Temblor. Pero más ligero. No sé lo que quiero. Tomás sonrió. Entonces estás exactamente donde necesitas estar. Al principio. Cuando salieron de la biblioteca, el sol ya empezaba a salir. Tomás miró a David. ¿Y ahora? David miró hacia el cielo. Ahora vivimos. Sin miedo. Sin garantías. Se dieron la mano. Y luego cada uno siguió su propio camino. Tomás continuó con el grupo. Ayudó a decenas de personas. Pero también se tomó tiempo para sí mismo. David se volvió a conectar con Emma. Reconstruyeron el puente. Y volvió a enseñar lo que vivió. Helen vendió la biblioteca. Viajado. Descubrió que podía ser feliz sin cargar el mundo sobre sus hombros. Aristóteles decía que la sabiduría es saber cuándo actuar y cuándo simplemente vivir. Tomás y David se encontraban de vez en cuando. Bebieron café, hablaron y siguieron sus caminos. Porque no es necesario que dos despertares vayan de la mano para reflejar la misma verdad. La verdad que despertar es doloroso. Pero vivir dormido es peor. ¿Qué propósito no se encuentra? Se construye. Día tras día. Si llegaste hasta aquí, deja tu comentario. Cuenta lo que sentiste. Y si quieres continuar con esta búsqueda, suscríbete al canal. Aristóteles decía que la vida examinada es la única que vale la pena vivir. Luego examina. Pregunta. Despertar. Y cuando encuentres tu reflejo, no tengas miedo, porque está ahí para recordarte quién eres y que el camino siempre vale la pena.